Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aleluya. Qué bueno el Señor, que hubo uno digno, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Murió en la cruz por nuestros pecados y es digno. Y en cualquier momento, hermano, nos lleva al cielo, levanta la iglesia y se dispondrá a desatar esos sellos. Amén. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema los sellos del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, un libro que a mucha gente es que le da miedo leerlo. Tiene que ser que no tenga a Cristo en el corazón para que le dé miedo leerlo. Porque es el libro precioso que el Señor le dio a Juan para manifestar, como dice ahí mismo, a sus siervos las cosas que han de venir. Y fue dado como consuelo a la iglesia en tiempo de persecución. Estaban las persecuciones imperiales tremendas sobre el pueblo de Dios, sobre el cristiano. Juan, inclusive el autor, se encontraba en la isla de Patmos, exiliado por causa de la predicación de la palabra. Y ahí Dios le da esa revelación preciosa de este libro. Él lo escribe, lo envía a la iglesia porque era para dar consuelo a la iglesia en medio de la tribulación. El capítulo 1 nos presenta al Señor Jesucristo glorificado. Amén. Dispuesto para primero guardar a su pueblo, cuidarlo, porque viene a derramar juicios sobre la tierra. Y no va a derramar esos juicios si su pueblo está ahí, los que han sido fieles, los que se han guardado. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, para mirar a ver quién es quién. La gente que tanto habla cosas contra Dios, contra el pueblo de Dios. Dios va a derramar juicios, pero dice que nos va a guardar. Primero va a sacar la iglesia de esta tierra para poder derramar esos juicios. Isaías capítulo 26 dice: anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, en tanto que pasa la ira y la indignación del Todopoderoso. Por eso, hermanos, que usted y yo tenemos que guardarnos en fidelidad a Dios, para que en el momento que el Señor levante su iglesia, usted pueda ir con el Señor, yo me pueda ir con el Señor, porque es la promesa de Dios. Porque le digo que los juicios que vienen, hermano, no todo el mundo los va a resistir. Amén. El capítulo 2 y 3
nos muestra la historia de la iglesia sobre la tierra, finalizando con el rapto desde el Pentecostés, cuando se fundó la iglesia, hasta el rapto. Todo ese capítulo 2 y 3 señala esa historia de la iglesia. Éfeso representa la iglesia primitiva hasta el año 100. Esmirna, la iglesia perseguida del 100 al 300. Pérgamo, la iglesia imperial del 300 al 500. Tiatira, la iglesia medieval del año 500 al 1517. Sardis representa la iglesia reformada, el tiempo de la reforma, con Martín Lutero, sus tesis, desde el año 1517 al 1750. Y Filadelfia, la iglesia misionera, desde el 1750 hasta el rapto. Pero hay otro mensaje a la Odisea, porque esta iglesia moderna se entremezcla con la iglesia de Filadelfia, la tibia, la que se queda, los cristianos que dicen ser cristianos pero no lo son cristianos nominales, no de corazón, no guardan la palabra, viven como les parece, tibios, indiferentes. Entonces, en este tiempo, ese último periodo de la iglesia en la tierra, desde el 1750 hasta el rapto, hay dos iglesias entremezcladas ahí. Filadelfia, que el Señor los conoce el Señor a los que son suyos, y el Señor la va a levantar. Y la Odisea, que se queda a sufrir los rigores de la tribulación. Capítulo 2 y 3. El capítulo 4 es el culto en el cielo. Aleluya. Amén. Usted mira ahí el capítulo 4 y se da cuenta que lo que está escribiendo Juan ahí, entre otras cosas, es un culto glorioso cuando la iglesia llega allá y le rinde culto a Dios. Amén. El versículo 1 de ese capítulo 4 está el traslado de la iglesia al cielo. Termina el mensaje de la Odisea, capítulo 3, y empieza en el capítulo 4:1. Sube acá, le dice el Señor a Juan. Ahí está representando el arrebatamiento, el traslado de la iglesia al cielo. Sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Amén. Eso representa el traslado, el rapto de la iglesia. Amén. O sea que la iglesia llega a la presencia de Dios. Amén. En el cielo. Hay que notar que a partir de ahí, usted no ve en el resto, o al menos del capítulo 4 al 17 de Apocalipsis, usted no ve la iglesia por ninguna parte. Usted no lee de la iglesia porque ya va a estar en el cielo. Dios la va a guardar, como dijimos hace un momento, la tribulación. Amén. Solo hasta el capítulo 19, donde leemos: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, eso ya sigue en el cielo. Amén. Entonces estará ya diciendo, no pasará por la tribulación. El versículo 1 dice: después de esto miré. Después de esto, ¿de qué? De esa historia de la iglesia sobre la tierra, allí plasmado en los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor que acabamos de ver. Subí acá. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de la historia de la iglesia y del rapto va a suceder todo lo que es la tribulación. Amén. Pero como les digo, ¿qué es lo que vemos ahí en ese capítulo 4? El pueblo de Dios en la presencia del Señor. Un culto glorioso. Amén.
Eso nos presenta el capítulo 4. Miren por ejemplo el verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Las ropas blancas, usted sabe, Apocalipsis dice, a ella se le ha dado, a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Amén. Y dice que tenían coronas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén, hermano. Verso 8. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y verso 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, verso 11, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se dice que la iglesia aquí en la tierra se está preparando y entrenando para hacer culto y adorar a Dios en el cielo. Pero hay un montón de gente muy mal preparada, muy mal entrenada. No cantan con ese ánimo, con ese fervor, con esa gloria, hermano. No gritan de esa manera. Hoy en día se canta como con pereza, como con sueño. ¿Sabe por qué? Porque no creen lo que cantan. Cambia, esta gente muy consciente. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen. Gloria a tu nombre, bendito por los siglos de los siglos. Y adoran. Ellos no están ahí meramente cantando. Ellos no se consideran cantantes, se consideran adoradores. Así que, hermano, si usted quiere y piensa ir al cielo, entrénese bien. Amén. O si no, allá de pronto no lo devuelven, no lo dejan entrar. El capítulo 5 nos muestra el Padre en el trono con el libro o rollo sellado con 7 sellos, y el Cordero, Cristo, de pie frente al trono, listo para desatar los sellos. Eso nos muestra el capítulo 5. El Padre sentado en el trono, porque ahí el Señor está sobre su trono, hermano. Ahí no lo mueve nadie. Ahí no hay diablo, ahí no hay persona, ahí no hay científico, no hay teólogo, ahí no hay nada que lo mueva. Él está sobre su trono, hermano. Y Cristo, porque el ángel le dice a Juan: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Ese es Cristo, león. El diablo anda como león, rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Como león, porque le gusta imitar la obra de Dios, le gusta imitar a Cristo, pero no es lo bueno, él quiere hacer lo malo. Cristo es bueno, es misericordioso, es clemente, es santo. En eso no, el diablo no quiere imitar eso. Amén. El león de la tribu de Judá. ¿Qué más dice? La simiente de David. ¿Por qué? David, el primer rey, que Dios le prometió que se iba a perpetuar su trono en su hijo, o sea, en Cristo. O sea, ahí está el Señor frente al trono para desatar aquellos sellos. Y en el capítulo 6 ya empieza a mostrar los sellos. Amén. Los 7 sellos. ¿Qué contiene ese libro? Todo el plan de redención. Pero el desatar de los sellos, viene algo terrible sobre la tierra. Algo pasa. O sea, no es que allá
vaya el Señor a romper un sello literalmente, sino que es como dar una orden para que suceda algo, porque ahí es donde exactamente comienza la tribulación. Amén. Versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trompeta: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No es Cristo. Ese no es Cristo. Amén. Ese es el anticristo. Ya le digo, él siempre quiere imitar la obra de Dios. Viene en un caballo blanco, así como Cristo va a venir, Apocalipsis 19, en un caballo blanco. Dice que le fue dada una corona. A Cristo no se le fue dado, Cristo siempre ha tenido. Porque él es Rey de reyes y Señor de señores. Este de las quiere tirar de rey. Amén. Pero dice que tenía un arco, símbolo de los malos y de la guerra en toda la escritura del Antiguo Testamento. Eso es el arco. Amén, hermano. Vino para venciendo, sí. Vino venciendo, salió venciendo y para vencer, sí. A él se le ha dado, dice la Biblia, que el diablo ha descendido con furia porque sabe que le queda poco tiempo. A él le dieron permiso de hacer de las suyas, pero tiempo limitado. Él no puede tomarse el tiempo que le da la gana. No, es lo que Dios le permite. ¿Se acuerda cuando descendió a molestarle la vida a Job? Subió allá a pedir permiso para matarlo, para acabar con ese buen testimonio, para echar por tierra lo de Job, para que la gente no creyera y no se arrepintiera, porque si el diablo con los cristianos. Pero el Señor le dijo: todo lo que tiene está en tu mano, pero a él no me lo toque. No puede hacer más de ahí. Entonces, claro, vino y le mató las ovejas, los camellos, el ganado, los hijos, le acabó las casas, todo, man, todo lo que tenía Job, todo lo material se lo arruinó, se lo dañó, se lo destruyó todo, porque hasta ahí le permitieron. Pero volvió allá otra vez porque él es insistente. Ojalá usted y yo tuviéramos la persistencia del enemigo. Él insiste. Lo que pasa es que usted no me lo dejó tocar a él. Por eso él es fiel, por eso es consagrado, por eso ora tanto, y por eso ayuna, y por eso vigila, y por eso se mantiene adorando en culto a toda hora. Porque aunque hay muchos que no lo hacen, hay unos que sí. Dios siempre se reserva un remanente que le adore y que le sirva, hermano. Ya cada cual si quiere meterse en ese grupo. Usted no me dejó tocarlo. No, ahí está pues él. Pero eso sí, no toque su alma. ¿Sí vio? Hasta donde Dios le permite. Hágale, tóquelo a él. Y como le permitieron, usted sabe, le puso una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, hermano. Tenía que con un tiesto y a rascarse porque no aguantaba el pobre Job esa tortura ahí. Pero no pudo matarlo, porque Dios no le dio permiso. No le dé miedo, hermano, no se asuste. Que el diablo no le puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si Dios lo permite, todo lo que permita Dios es bueno, porque todo tiene un propósito para nuestras vidas. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Entonces nada viene sin propósitos, hermano. Lo que pasa es que Dios nos conoce y sabe que nosotros necesitamos unos cuantos golpecitos para que hagamos algunas cosas bien hechas. Y nos dice: vea, mi hijo, así, vea aquí, vea allá, vea aquí. Y mientras no nos dé un golpe, no entendemos, no oímos, no se oye nada, no hacemos. Somos duros, de cerviz, tercos, llevados de nuestro parecer. Entonces Dios dice: bueno, yo necesito que haga tal cosa para poderlo bendecir así. Entonces tenga el golpecito ahí. Ay, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga?
Amén, hermano. A su nombre, gloria. Bendita su misericordia para siempre. Entonces, pero el diablo no puede hacer nada sin que Dios le permita. Amén. Ese caballo blanco y su jinete con el arco que repito representa lo malo, el poder militar, la conquista. Es el anticristo conquistando en ese tiempo que se le permite. Amén. Aleluya. Mire Daniel 9:27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y se derramará lo allá determinado sobre el pueblo asolado. Ahí está el anticristo que viene y hace un pacto con Israel, con los judíos, les da paz temporal. Él va a ser un estratega militar, político, tremendo. Ese tipo va a ser tremendo, pero lo van a recibir las naciones allá en Europa como si fuera un dios. Amén. Entonces se le permite y dice que hará un pacto, pero que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, porque la tribulación dura 7, a los 3 años y medio va a romper el pacto y va a perseguir a Israel. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el primer sello. El caballo blanco es el anticristo viniendo a conquistar, pero entra haciendo un pacto con Israel. Amén, hermanos. El segundo, capítulo 6, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo rojo, y el que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Mire, hermano, que esto no necesita ni interpretación de ninguno. Por aquí hay gente que se creen muy teólogos y que hay que interpretar, y la Biblia no necesita. Dice el apóstol Pedro que toda la escritura de Dios, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y no es de interpretación particular, no, ella se interpreta a sí misma. Mire, por ejemplo, ¿qué necesita usted para saber que ese caballo rojo es el caballo de la guerra que va a desatar el anticristo? Las guerras que se van a dar en la tribulación, porque van a haber guerras terribles, hermano. Se cree que como Israel tiene paz en esos días, porque el anticristo hace un pacto con ellos, se cree que va a ser la guerra de Gog y Magog, que habla el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Porque dice en Ezequiel dice que va a ser tiempo de paz, donde van a habitar confiados, donde no tendrán cerrojos en sus puertas, van a vivir seguros. Y es el único momento donde usted puede ver a Israel en esa condición de seguridad y de paz. Es en los primeros 3 años y medio de la tribulación. De resto, usted mira a Israel hacia atrás en este tiempo y el futuro cercano, y siempre Israel ha estado en guerras, en conflictos. Amén. Y fuera de esa guerra, pues van a haber otras guerras. Repito, ¿qué necesidades de interpretaciones raras necesitamos cuando aquí dice que se les ha dado poder de quitar la paz y que se maten unos a otros? ¿Qué es eso? Guerra. Y les fue dada una grande espada, el símbolo de la guerra. Ese caballo rojo, ese segundo caballo, jinete del Apocalipsis, es el caballo de la guerra, las guerras que vienen sobre esta tierra, hermano. Si hoy en día hay algunas, mire por ejemplo esa guerra de allí de Rusia imagínese, y es principio de dolores. Entonces imagínese usted el resto. Amén. Porque los pactos y los convenios que hace el anticristo, hermano, es para ganar popularidad y para poder encumbrarse sobre la humanidad, pero son mentiras, hermano.
Ese es engaño. Todo lo que el diablo dice y quiere hacer es mentira, es engaño. El Señor Jesucristo dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Por lo que usted tampoco le puede creer nada, hermano. Usted no le puede creer a este sistema de cosas. Eva se puso a pararle el oído y usted sabe cómo terminó Eva. Y enseguida se enredó y se arrastró al pobre Adán. Usted no le cree al diablo, hermano. No lo escuche. No lo consulte. Usted tiene la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento. ¿Para qué consultar otros medios? Si él es mentiroso y padre de mentira. Amén. Viene prometiendo paz y lo que trae es guerra. Caballo rojo quita la paz, que se maten unos a otros, una espada. Ese es el pacto que hace con Israel. Bendito su nombre para siempre, hermano. Tercer sello. Aleluya. Capítulo 6, versos 5 y 6. Y cuando él abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y ve. Porque él le dijo: ven, subí acá y te mostraré. Nosotros vamos a ver de sitial de honor, hermano, allá en el cielo. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino y al aceite. ¿Qué cree usted que representa ese caballo? ¿Qué es lo que pasa? El hambre, man. Ahí lo dice. Los alimentos de primera necesidad bien costosos. Amén. El hambre, ¿por qué? Porque después de una guerra, ¿qué es lo que hay? Hambre. Desolación, hermano. Amén, hermano. Y de ahí la medida es 1 litro, la ración diaria de un hombre. 1 denario era el jornal de un obrero, de los más pobres. Lo que Juan está diciendo es todo el jornal de un obrero para lo absolutamente necesario para la subsistencia. O sea, no van a tener con qué comprar otras cositas como hoy, que usted tiene, de una o de otra manera Dios le provee y usted compra, aparte de la mera comidita, otras cosas. En ese momento, no, man. Lo estrictamente necesario, hermano, para la subsistencia, para mantenerse en pie. Amén, hermano. El vino y el aceite que dice ahí que no lo toqué y no hagáis daño. El vino y el aceite solo es para los opulentos secuaces del anticristo. Los pobres no van a tener, los que estaban sumergidos, porque en las guerras, ¿quiénes son los que sufren? El pueblo, el común del pueblo. Los magnates están allá arriba dando órdenes. Amén. Gloria a Dios. Entonces ese es el hambre que queda después de la guerra. El cuarto, capítulo 6, versos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Algunas versiones dice pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Oiga, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cosa tremenda, man, cuando abra ese cuarto sello. Amén. Sale ese caballo de la muerte. Amén. Muerte. Y lo dice literalmente, tenía por nombre Muerte. Porque la guerra y el hambre dejan muertos. Amén, hermano. Pero lo terrible aquí es que dice que el Hades le seguía. Usted sabe que Hades es la palabra griega para infierno.
Van muriendo y van cayendo a la perdición, hermano. Y dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de los habitantes de la tierra, hermano. Cuarta parte. Por ahí unos 2.000 millones de personas. Amén. ¿Y va a usar qué? Ahí lo dice. Con espada para matar. Lo que decía el caballo anterior. Dice que se mataban unos a otros. Ese caballo, el de la guerra, el del hambre, vienen a dar mortandad. Pero también dice que con las fieras de la tierra. El caballo amarillo o pálido. Algunos dicen amarillo, otros dicen pálido. Amén. Tremendo. La palabra, la etimología de la palabra original habla de rostro lívido, de terror. ¿Cómo era el gesto de la gente, hermano? Amén. Y la palabra, el griego thanatos, que quiere decir muerte con peste. Tremendo, hermano. Mire por ejemplo, el hambre y la peste devastando al mundo. Mire, Ezequiel 14:21 dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Mire, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Esa es la manera de Dios. El diablo aquí se goza, pero es que Dios lo está permitiendo, porque el hombre no le ha escuchado. El ser humano ha hecho caso omiso a la palabra de Dios, hermano. Levíticos capítulo 26, verso 22 dice: enviaré también contra vosotros, oiga, bestias, fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Verso 25: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo, cuando yo os quebrante el sustento del pan. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Caballo de la muerte, man. Muerte. Eso es lo que va a ser la tribulación. Si hoy hay mucha gente que hasta se suicidan y que porque no aguantan la vida como está en este momento. Y es principio, Cristo lo dijo, principio de dolores. Principio. Esto es preparación apenas para el principio de dolor y los dolores que vienen, hermano. Aleluya. ¿Será que no vale la pena consagrarnos? ¿Será que está bien seguir viviendo como vivimos, hermano? Que hay gente que vive muy reposadita. La Biblia dice: ay de los reposados en Sión. Hay gente que vive muy relajada, hermano, y jugueteando con el pecado, y no le importa si el mundo lo contamina, lo chilquetea. Y si viene Cristo en una de estas, porque en cualquier momento viene, hermano, se queda. Si vive de esa manera, hermano, se queda. Puede ser su esposo el más consagrado, usted no se le puede agarrar para que se la lleve, no, señor. O su esposa puede ser la más consagrada, uno no se puede agarrar de ella para que se lo lleve. Olvídese. El uno será tomado y el otro será dejado, dice Cristo. Amén. A su nombre gloria, man. Es mejor escapar
de estas cosas que sobrevendrán, dice el Señor, y estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Renunciar, hermano, a la impiedad y a los deseos mundanos, al pecado, a la maldad, al conformismo, al mundo. El mundo nada ofrece, man. Engaño, mentira, traición, eso es lo que ofrece el mundo. El quinto sello, capítulo 6, 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ve? Va a haber gente en ese tiempo que va a morir por Cristo, que se van a hacer torturar y van a morir por Cristo, porque aquí dice, por el testimonio que tenían, por causa de la palabra de Dios. Van ahí sí, claro. Como ven que Cristo se llevó a la iglesia, es de la única, lo que les decía hace un rato, es de la única manera como que nosotros entendemos, hermano. Nosotros no aprendemos por cabeza ajena. Nos tiene que dar Dios nuestros propios garrotazos para que en medio nos despabilemos ahí a ver qué pasó. Como el que está histérico, que no oye a nadie, que no hace caso de nada, y entonces cuando llegan y ¡pum!, le pegan a la cacheta y ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué iba a pasar? Entonces ahí mismo se dan cuenta de la verdad y se van a hacer matar por Cristo. Pero si será que usted será capaz de eso. Yo no me quiero quedar para ver si sí o no. Mejor ir a la fija, hermano. Mejor ir a la fija. Amén. Las almas debajo del altar, las almas, no la gente, las almas, porque murieron, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Allá en la tribulación los mataron, los torturaron, los degollaron, qué sé yo, que les hará al anticristo bregando a que nieguen a Cristo. Y ellos no, y se hicieron matar, y ahí están debajo del altar y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están allá en el cielo. Y se les dieron vestiduras blancas, así como los de la iglesia. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así como hay un número que conforma la plenitud de la iglesia, también va a haber un número definido, Dios lo conoce, determinado, de los que mueren en la tribulación. ¿Unidos a qué? No, eso, la iglesia está aparte. Eso están ahí, ni siquiera pueden participar de nada, están ahí debajo. Quédense ahí. Dice, quédense ahí. Esperen, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, de la tribulación van a sacar ese grupo. Ese es otro grupo, hermano, aparte de la iglesia. La iglesia está por allá. Mire, mientras aquí se tienen que hacer matar aquí en la tierra por Cristo, la iglesia está por allá gozando de las bodas del Cordero. Está en fiesta, está en bodas, y esto en tribulación. La diferencia, hermano, ¿ve? La diferencia que Dios marca entre el consagrado y el no consagrado, entre el caliente y el tibio. Dios marca la diferencia, hermano, no crea que no. Ay, no, Dios es bueno, Dios es amor. Yo no creo que Dios mate al infierno a sus hijos. A sus hijos no, pero a los hijos rebeldes sí. Marca una diferencia, hermano. Usted y yo aquí en la tierra escogemos a cuál grupo vamos a pertenecer. A los que van a estar de fiesta ya con Jesús en las bodas del Cordero, o debajo del altar tiene que dar su vida en la tribulación para que pueda llegar allá, debajo del altar.
¿Hasta cuándo, Señor? Calma, mijo. Porque es que ese es el problema de nosotros. El desespero, la ansiedad, el que espera, desespera. Entonces, ay, Señor, no, el Señor tarda en venir. No, el Señor no viene. Y se descuida. Cuando usted pierde de vista el rapto, se descuida, se conforma, empieza a vivir mundanamente, empieza a compartir con el mundo, empiezan a caerle goteritas de lodo del mundo, le chisguetean, le ensucian las vestiduras. Cuando pierde de vista el rapto, cuando uno está como viendo al invisible, como Moisés, no pierde de vista el rapto, el galardón, entonces uno se guarda para Dios, se fija con quién camina, con quién anda, con quién comparte. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces dice la palabra, será como árbol plantado junto a corriente de agua, cuya hoja no cae, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos. ¿Ve la diferencia? Dios marca la diferencia, hermano. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hay viento huracanada de la tribulación, hermano. ¿Te ha visto esos huracanes que han habido por las noticias estos días? ¿Cómo se llevan todo? Pues espiritualmente el de la tribulación va a ser peor, llevando de las almas al infierno, man. Amén. Entonces descansen ahí. Eso habla el quinto sello. Cuando abría el quinto sello, eso es lo que va a suceder, y eso es lo que ve Juan y lo que va a ver la iglesia. Las almas de los mártires muertos por la fe. Amén. Por la fe. Tiene que hacerse matar. Ahora usted no, usted simplemente guarde para Dios y va en vuelo directo al cielo. Allá no. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Oiga bien, hermano. Mateo 24:9. Mire. Entonces os entregarán a tribulación. Se acabaron los días de paz y de regocijo aquí en la tierra, hermano. Se van a acabar, se acaba eso, hermano. Ya no puede la gente que vamos al fin de semana, que vas a hacer este fin de semana, vámonos de rumba. ¿Cómo no? Se acabaron. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. ¿Ve? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que dicen? ¿Hasta cuándo vengarás la sangre? Nuestra sangre, man. La sangre identifica con la vida, y la vida le pertenece a Dios. Por eso esas almas es la ofrenda de sangre a Dios. Usted sabe que en el altar se ofrecían los sacrificios y la sangre se rociaba y se le ofrecía a Dios. Esas almas de los mártires están debajo del altar. Su sangre es vital, se ha derramado como ofrenda. Esa es la forma, hermano, derramar su sangre como ofrenda a Dios para alcanzar la salvación, hermano. A su nombre, gloria. Cuando un cristiano muere, ya hablando en términos general, cuando un cristiano muere por causa de la fe, puede que parezca para muchos una tragedia. Como Cristo, yo me imagino que mucha gente decía, ay, mataron a ese pobre hombre, qué tragedia, cómo era de bueno. Porque como no hay muerto malo, ¿cómo era de buena gente? Ahí sí. Cuando les hablaba lo rechazaban, y ahora lo mataron. ¿Cómo era de buena gente? Qué tragedia. Para muchos puede ser una tragedia la muerte de cualquier cristiano, o un desperdicio. Vea cómo se hizo matar a ese muchacho, a muchacha, a ese señor. Vea cómo tan desperdicio de una buena persona, de una vida noble, ¿sí? O también puede ser la acción de los malos. Venció el mal, venció al bien. ¿Sí o no? Puede ser eso, según ellos. Pero ¿qué es en realidad la muerte de un cristiano?
es una ofrenda que se le hace a Dios. Así lo mira Dios, no importa cómo lo mire el mundo. Aún la misma iglesia, no importa cómo lo mire. Dios muere un cristiano fiel, consagrado. Y eso es una ofrenda que él recibe, olor grato, agradable. Amén, hermano. A su nombre, gloria, hermano. El sexto sello. Capítulo 6, verso 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Terrible, man. Hasta ahora habían sido como juicios de guerra los hombres mismos. Guerra, hambre, peste, en fin. Pero ahora el universo se estremece. Ahora sí va a haber la gente en ese periodo corto de 7 años. La gente va a ver cosas sobrenaturales que sucederán. Nosotros las vemos desde el cielo, pero ellos lo sufren aquí en carne propia. Un estremecimiento. Imagínense, el cielo Juan lo ve como si se estuviera enrollando como un pergamino, los montes como que se caen, como se desaparecen, las islas como que se hunden solas, y una cosa terrible, hermano. Amén. Toda autoridad y poder pierde su control sobre los hombres y va a reinar la anarquía. Usted ve que cuando suceden cosas de esas, ¿qué hace la gente? Mire ahorita este paro que hubo aquí hace la semana pasada. Hay un insignificante a comparación de lo que va a suceder en la tribulación. Y usted no ve la gente corriendo a desocupar los carros, los camiones, a robarle todo. El saqueo tremendo. A eso conllevan estos desastres de la naturaleza, hermano, a que reine la anarquía, y nadie, como se dice vulgarmente hablando, nadie le cargue agua a nadie, ni le importe lo que otro piense, y van a hacer lo que ellos piensan. Amén. Y eso que son el comienzo de los juicios de Dios sobre la tierra, hermano. Apenas está empezando la tribulación. Porque usted sabe que son 7 sellos, y que también hay 7 trompetas, y luego hay 7 copas, y esas copas las llama el libro Apocalipsis, la palabra de Dios las llama las copas de la ira de Dios. Y entonces lo otro, ¿qué ha sido? ¿Cómo serán? Amén, hermano. Un terremoto, hermano, tremendo, dice ahí. La venida del Señor, hermano, a la tierra la va a hacer temblar. Todo monte, dice, toda isla fue removida. La venida del Señor no es cualquier cosa. La gente cree, sí, es verdad, Él es amor, pero la gente cree que ese amor como que lo quieren como traducir a alcahuetería. Y el Señor vino la primera vez lleno de amor por la humanidad y murió por la humanidad, se entregó por la humanidad. Pero esta segunda vez no viene a morir por la gente, ya lo hizo. Viene a dar juicio, hermano. Terribles, hermano, terribles. Amós capítulo 8, verso 8 dice: ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Mire la pregunta que hace el profeta, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Isaías capítulo 13, verso 10: por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mire bien, ¿cómo es que Dios, cómo llega? Usted sabe cómo llegó cuando vino a morir por nosotros.
inocente, indefenso, que hacían con él lo que querían. No hubo lugar para él en el mesón. María tuvo que ir a dar a luz para un pesebre rodeada de gallinas, de burros, quién sabe qué animales. ¿Sí o no? Pero esta vez viene con espada de dos filos en su mano, con la hoz para herir la tierra, para vendimiar la tierra. Con cara, usted puede escribirlo, ya les dije, el capítulo 1 habla del Señor Jesucristo, presenta al Señor Jesucristo en la venida a dar juicios. Mire, hay que tener su rostro de bronce, sus pies de bronce, como el juicio que trae, terrible. Ahí no viene él sigue siendo humilde, pero ahí no viene aquel humilde y sencillo carpintero, no, hermano. Ahora viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño y creador de los cielos y de la tierra, hermano. A decirle a los opulentos, a decirle, bueno, aquí llegué, a ver qué van a ver ustedes. No quisieron caminar, listo. Así como el papá cuando llega bravo a la casa porque los hijos no quisieron hacer caso a la mamá. Su mamá me dijo, venga para acá. Aleluya. Por eso el terror de los hombres, hermano. Isaías capítulo 50 verso 3 dice: Dios vestirá de oscuridad los cielos y los cubrirá de silicio. Dios, hermano, viene a invadir la tierra. Sale de su lugar. Por eso el terror, repito, de los hombres. Mire el versículo 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra, oiga, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los que se las tiran pues de que ellos son los mandacallar aquí. Primero nombra a esos. Pero como para Dios todo el desobediente igual. Dice: y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire lo que van a hacer los que viven por allá. Usted ha visto, hermano, las casas, los palacios en las que viven los grandotes, los opulentos. Usted ha visto el derroche, hermano. Gente que hace, y es que los grifos de las llaves y que en oro. Y cosas así extravagantes. Esos, ahora, ¿dónde están metidos? En cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. ¿De quién? Del que rechazaron, del que decían: ese no existe. ¿Cuál Dios? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es mentira, le lavan el cerebro. ¿Así? Dios no existe. O es alcahuete que no va a matar a sus hijos. Pues vea lo que dice aquí: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y quién está sentado sobre el trono? Capítulo 5 lo dice, ya hablamos, ¿cierto? El Padre está sentado en el trono, hermano, y a ese nadie lo mueve de su lugar. Escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dándole la oportunidad al hombre que escapara de estas cosas. No quiso mi rostro de humildad y de sencillez. Entonces vea, le presento el de ira. No, Dios es amor. Estamos de acuerdo. Dios es amor. Lo dice la Biblia literalmente. Pero también dice: fuego consumidor para sus adversarios. De la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Que no, que Dios no viene, que eso es mentira, el papel puede con todo, es que esos evangélicos muy extremistas, que yo no sé qué. Sí, pues dice aquí: porque el día de su ira ha llegado. Oiga bien:
¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? A ver, de esos que hablan tanto hoy, de los poderosos de hoy, de esos ricos, esos magnates. ¿Quién se puede sostener? O de los pobres o siervos y libres. ¿Quién? Nadie. Usted tiene autoridad con Dios, hermano, y puede hablar con Él y tratar con Él. Y el Señor con usted, conmigo, con el que sea, fiel a su palabra. De resto es como a la mujer en los dolores de parto, man. Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aullad. No lo manda solo a gritar. Aullad. Capítulo 13, verso 8. Y se llamarán y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llamas. Oiga, hermano, Malaquías capítulo 3, verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, hermano, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, mire. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es la palabra de Dios, hermano. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Dios respalda. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. El Señor Jesucristo dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios lo habló y se va a cumplir, hermano. ¿Quién podrá estar de pie ahí? Nadie, hermano. Amén. Lucas 23, 29 dice: porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. ¿Ve? El Señor lo profetizó. Y en Apocalipsis ya Juan lo ve. El Señor Jesucristo lo dijo. Y aproximadamente a los 70 años después, Juan lo ve y lo escribe también en Apocalipsis. Amén, hermano. Cuando llegue el día del Señor, Juan ve a la gente buscando dónde esconderse. Eso es lo que está viendo, ¿sí o no? Se escondían en las cuevas y en las peñas. Juan ve aquí cómo la gente se esconde. Eso habla de la gravedad del pecado, del aguijón del pecado, hermano. El hombre busca esconderse. El pecado hace que el hombre busque esconderse. No quiere dar la cara. Porque el pecado avergüenza, hermano. Y la única manera de vencerlo es dando la cara, hermano. Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Eso fue lo que le produjo el pecado. ¿Y por qué te escondiste? Porque estoy desnudo. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó que estaba desnudo? Era el pecado, hermano. Eso es lo que ve Juan ahí, la gente escondida. Ahí sí reconoce. O sea que en ese momento, ahí sí van a reconocer sus pecados, que lo que hacían y lo que vivían no era así como decían ellos. No, eso no tiene chiste, eso no tiene nada de malo. Que Dios dijo: crecemos y multiplicaos, y no dijo cómo. Pues permítame decirle que sí dijo cómo. Y los bendijo Dios. ¿Los casó?
Adán y Eva tuvieron el privilegio de que fuera el mismo Dios quien los casara, pero tenían que casarse. Tenían que casarse. Un hombre y una mujer. La Biblia no dice un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. No. La Biblia lo que dice acerca de eso es que ellos se encendieron en sus lascivias unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Pero Adán se escondió también. Trataron de esconderse. Lo que al hombre más le da miedo, oiga hermano, no es la muerte. No, es la presencia reveladora de Dios. A eso es lo que en realidad le tiene miedo a la gente cuando está en su pecado. Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Al que tiene algo que ocultar. ¿Sí o no? Que se le revele. Por eso es que a la gente le conviene, al hombre mundano, le conviene que Dios no exista. Y por eso trata por todos los medios de negarlo y decir que venimos del mico. Del Homo sapiens sapiens viene del hombre neandertal, del hombre de Cromañón, el hombre de Java y la mujer no de Java. Mentiras. Es porque le tienen miedo y tratan de negarlo. Ojalá Dios no existiera. Ellos, en la realidad, ojalá Dios no existiera. Entonces ya de boca para afuera, ya los hechos, lo de afuera, es negando que Dios existe y tratan de demostrarlo por todos los medios. Pero no van a poder. No han podido y no podrá. Como dice el coro ese que cantamos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido destruir esta obra que es de Dios? Pero no ha podido y no podrá. Amén. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. El séptimo sello, Apocalipsis 8:1, man. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Eso es lo que está viendo Juan cuando el Señor Jesucristo abrió el séptimo sello. Silencio como por media hora, hermano. Uy, la gente no es capaz. Hay gente que se revienta, pero no es capaz de quedarse en silencio media hora. Eso hablan hasta por los codos. Se hizo silencio. Y 7 ángeles vio, 7 ángeles, porque está anunciando ese sello, ese séptimo sello, anuncia lo que va a venir más adelantico. Y entonces ve 7 ángeles con 7 trompetas, que ya vimos que son 7 juicios también. ¿Sí o no? 7 ángeles allá. ¿Y dónde están? Al pie del altar. Y vino otro ángel que se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, oiga, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miren, la presencia de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, vea. Es que la oración no se queda sin respuesta. O viene una respuesta positiva o negativa, pero no se queda sin respuesta. Sube con las oraciones de todos los santos. Y el ángel tomó el incensario, oiga lo que hace en respuesta a las oraciones del pueblo. Ya vimos primero los de aquellas almas debajo del altar. ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a eso añádale las oraciones que todavía estamos haciendo nosotros y todos los cristianos en todo el mundo. Entonces dije que vino el ángel y tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Ahí le puso
a las oraciones de todos los santos, le puso lo de Dios también, el altar, ¿verdad? Y lo arrojó a la tierra. Como si hubiera sido poco el sello anterior, vea. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué cosa, man? ¿Ah? Como si eso fuera poco, pudiéramos decir, vea. Silencio como por media hora. ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Será acaso el asombro por lo que va a suceder? Ven esos 7 ángeles con esas trompetas y al otro ángel el incensario y todo eso, pasmados ahí, asombrados. Dios mío, si hasta aquí ha sido así de terrible que ha muerto la 1/4 parte de los habitantes, más de 2.000 millones de personas. ¿Cómo será? Entonces, claro, ahí sí, como dice el dicho, se queda uno sin palabras. Media hora, mano, como por media hora, seguramente por el asombro de lo que va a suceder. Amén. El cielo se detiene para que se puedan oír las oraciones. Silencio, las oraciones. Amén. Porque para Dios lo más importante es lo que su pueblo dice. Su pueblo. El que ora como según la voluntad de Dios. Entonces el Señor, silencio. También puede ser por eso el silencio de media hora. Amén. Lo cierto es que se anuncian nuevos terrores sobre la tierra que vendrán al sonar de las trompetas. No va a haber descanso. Que se pasan los sellos y vamos a tener unos mesecitos de respiro en esos 7 años. No. Mire usted que el 7º sello abre las 7 trompetas, la 7ª trompeta abre las 7 copas. No va a haber descanso, hermano. Porque es Dios, hermano, arrojando juicios. Amén, hermano. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó. O sea, eso es ya un hecho. Ezequiel capítulo 10, verso 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Mire que ya Dios ha hecho eso en otros juicios. Mire, Isaías capítulo 6, verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿Para qué? Para limpiarle el pecado a Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto y mis labios inmundos! Entonces, en la tribulación también el Señor lanza eso para los pecadores, hermano. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ese es el 7º sello, hermano. Amén. Son los sellos, la visita de Dios, el comienzo de la tribulación, la visita de Dios a la tierra, juicios por el pecado, por el abandono a Dios, porque el hombre no ha querido buscar de Dios. La iglesia estará en el cielo, pero se queda aquella que ha sido indiferente, tibia, que no ha querido buscar a Dios como es, hermano. Cosa tremenda. Por eso vale la pena, hermano, abnegarnos, guardarse para Dios, ser fiel, seguir buscándole con dedicación, de verdad, en serio, hermano. Usted tiene que tomar el evangelio en serio. Esto no es un cuento, esto no es una etapa o una fase más o algo más que hacemos en la vida, como cuando uno estudia una carrera o consigue un trabajo. Entonces, sí, me convertí en el evangelio y ya, y así algo más, una arandela más en toda esa mecánica. No, el evangelio es la relación del hombre con Dios, hermano, para llegar al reino de los cielos y vivir con Cristo por la eternidad. Y en cualquier momento se acabó la oportunidad. Y mire lo que sigue. No sé usted qué va a hacer, hermano. Yo creo que es razón para uno orar y pensar, meditar bien. Póngase de pie y dígale al Señor. Dígale lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted cree.
Dígale, ¿qué va a hacer con su vida, hermano? No sea que aquel día le sorprenda como ladrón.